Doctor Carlos Raúl, muy buenas noches, un placer tenerte aquí. ¿Cómo estás, doctor? Muy bien, Francisco, aquí expectantes, muy gustoso de esta invitación y gracias por darme la oportunidad de compartir aquí con la familia Actis un poquito de la experiencia que tenemos en los padecimientos. Muy amable. Muchísimas gracias, doctor, por tu tiempo. Sé que eres una persona muy ocupada en tu profesión, pero gracias primero que nada por pertenecer a la familia Actives. Gracias por llevar la bandera nuestra y paso el tiempo contigo, doctor. Adelante, por favor, y muchas gracias. Bienvenido de nuevo. Cómo no, muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos nuevamente. Les quiero comentar, como ya lo dijeron, yo soy médico. Llevo más o menos 30 años viendo padecimientos musculoesqueléticos, neuromusculoesqueléticos. Me apasiona lo que hago y les quiero comentar que yo cuando entré a la familia Actives me encontré con esta gran oportunidad de poder tratar a mis pacientes con medicina funcional. ¿Qué es esto? Tratarlos con productos de óptima calidad, productos que no generan condiciones adversas ni efectos secundarios colaterales y que se pueden tratar muy bien coadyuvantemente con los productos o con los medicamentos que el paciente ya está tomando. Entonces les voy a dar una semblanza muy general de lo que se hace en músculo esquelético y para qué es lo que utilizamos todos estos productos. Fíjense muy bien. Vamos a hablar de padecimientos musculoesqueléticos, vamos a agrandar aquí un poquito la imagen, vamos a entrar en materia y vamos a entrar de lleno. Aquí enfrente ustedes se van a poder dar cuenta, estamos viendo 4 radiografías. Una es radiografía de rodilla, la otra es de pie y otras 2 son de columna vertebral. La radiografía de rodilla no tiene nada, ni nivel de hueso. La radiografía de pie tiene un espolón calcáneo. Muchos de ustedes a lo mejor conocen gente o han tenido un espolón calcáneo y se caracteriza por dolor en la planta del pie. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido dolor de espalda, dolor bajo de espalda con una lumbalgia crónica o aguda que nos incapacita? Y aquí del otro lado, desafortunadamente también podemos ver pacientes que tienen osteoporosis y que si no se tratan adecuadamente pueden tener fracturas vertebrales. Entonces vamos a ver de manera muy general y muy superficial qué es lo que podemos hacer en estos padecimientos musculoesqueléticos. Fíjense muy bien en estas otras radiografías. Aquí podemos ver imágenes de esguinces y fracturas. Por ejemplo, aquí agrandando la imagen, podemos ver de un lado la imagen de una radiografía de una muñeca donde está totalmente disociada la articulación. Este es un paciente que tuvo un esguince fractura. Y del otro lado podemos ver ya un paciente operado. Esta es una pierna que tuvo múltiples fracturas. Se fracturó la tibia y el peroné. Le pusieron instrumentación quirúrgica, clavos y tornillos. Primero, déjenme comentarles, vamos a aterrizar un poquito esto. Les voy a comentar la mayoría de los padecimientos musculoesqueléticos u ortopédicos que podemos encontrar en los padecimientos y después el abordaje con esta trifecta perfecta. Yo le llamo la trifecta perfecta para los padecimientos musculoesqueléticos. Fíjense muy bien, ¿cuántos de nosotros no hemos tenido familiares, amigos o pacientes, si hay algún médico por aquí, que ha tenido dolor bajo de espalda con lumbalgia? Y si ustedes ven del otro lado, vemos este mismo paciente con lumbalgia, pero esa imagen que se ve grande, esta imagen que se ve como una serpiente dentro, es el intestino grueso. Y esta imagen sugestiva, la estoy señalando aquí, nos está señalando que este intestino está demasiado dilatado, está con mucho aire. ¿Y a qué voy con esto? Los padecimientos musculoesqueléticos también pueden ser acompañados no solamente de fracturas, de luxaciones, de alteraciones musculares o de cartílagos, sino también de vísceras. Algunos de los pacientes que tienen alteraciones a nivel de la columna cursan con distensión abdominal, cursan con flatulencias, cursan con molestias gastrointestinales y ahorita les voy a mostrar por qué estoy comentando todo esto. En la columna vertebral podemos encontrar
también otros padecimientos, por ejemplo, alteraciones posturales. Aquí podemos ver, se llama escoliosis, que son desviaciones laterales de la columna. Podemos ver alteraciones con aumento de la curvatura lumbar o de la curvatura en la porción superior de la columna. Esto se llama gifosis o lordosis aumentada. Podemos ver en niños, por ejemplo, esta es una imagen de una niña con una escoliosis. La escoliosis es la desviación lateral de la columna. Podemos ver aquí cómo esta niña tiene más alto un hombro que el otro. Y esto está condicionando a que su columna tenga mayor carga de peso, contracturas y sobreestiramientos de músculos a nivel derecho e izquierdo. Juntamente podemos ver en la obesidad. Desgraciadamente, en México ya ocupa uno de los primeros lugares en obesidad. Aquí podemos ver niños obesos que ya tienen alteraciones de la columna a nivel superior y a nivel inferior. Entonces vean cómo los padecimientos musculoesqueléticos pueden venir acompañados de otros trastornos. Aquí viene otra alteración que son gifosis y escoliosis. La gifosis es el aumento de la curvatura en la parte superior. La lordosis es el aumento de esta curvatura en la parte inferior. Esto también es muy común en pacientes adolescentes. Si nos vamos un poquito abajo, a nivel de las caderas y de las rodillas, ahí podemos ver una alteración que se llama genuvaro o genuvalgo. Voy a aumentar aquí la imagen. Si ustedes ven aquí la rodilla de este lado, podemos observar cómo las rodillas están juntas y del otro lado están separadas. Estas rodillas también tienen alteraciones importantes a nivel de cartílagos y ligamentos que si no se tratan adecuadamente y si no se tratan de manera eficaz, pues nos pueden causar trastornos de manera importante a corto o a mediano plazo de cartílagos. No solamente de la postura. Si estos padecimientos ya se hacen más exacerbados y ya se hacen más incrementados, podemos tener alteraciones en los ligamentos y en los meniscos. Aquí voy a agrandar esta imagen. Aquí podemos ver cómo se sobreestira el ligamento de un lado, se pellizca el menisco del otro, y son pacientes que empiezan a tener alteraciones de meniscos, alteraciones de cartílago y alteraciones de tendones y ligamentos. Entonces vean cómo esto es algo muy, muy común. Hablando de dolor de rodilla, como ya les había comentado, este es el genuvaro, este es el genuvalgo, este es el genurrecurvatum. Todas estas alteraciones que se presentan en la adolescencia, si no las tratamos adecuadamente, tarde que temprano, nos van a condicionar dolor musculoesquelético. Si nos vamos a la parte inferior en el pie, aquí podemos ver alteraciones de cómo se pisa, si se pisa hacia adentro, si se pisa hacia afuera, si se pisa normal. Estas alteraciones del pie se llaman pie varo o pie valgo. Y esto también lo podemos ver en los niños, en los adolescentes, cuando están pisando hacia adentro o cuando están pisando hacia afuera o cuando el paciente tiene pie plano. Este también es una alteración musculoesquelética que tenemos que tratar porque tarde que temprano nos puede afectar o la rodilla o la cadera. Aquí podemos ver en esta imagen estas alteraciones. En el centro podemos ver una articulación que está pisando bien. Y a los lados podemos ver esta articulación que está pisando hacia afuera o hacia adentro. Más adelante, como ya les comentaba, tenemos el pie plano. El pie plano es muy común en los adolescentes. Yo les voy a recomendar que si tienen hijos adolescentes o si tienen pacientes, pues que pisen, que chequen bien la pisada, porque la pisada es un instrumento muy, muy, muy valioso donde nos dice principalmente cómo está apoyando el pie. Esta imagen que estamos viendo de esta chiquitita, vemos bien definido cómo no está formado el arco longitudinal interno. Entonces este es un pie plano. Otra de las alteraciones que podemos llegar a tener es el pie cabo. El pie cabo son aquellos pacientes que tienen el arco longitudinal más elevado de lo normal. Entonces vean cómo de un lado podemos ver el arco longitudinal muy acentuado y del otro lado no se ve
no se ve ya la continuidad del pie, sino se ve un espacio ahí. Tanto el pie plano como el pie cabo, que es nos tarde que temprano también nos causa alteraciones posturales y de dolor. Ahorita no lo estamos viendo por el confinamiento, pero aquellos niños que tienen sobrecarga de peso tienen alteraciones posturales por la mochila. Fíjense muy bien cómo hay niños que a lo mejor pesan 40 kilos y cargan más de 4 kilogramos de peso en la mochila. Esos pacientes que cargan más de peso en la mochila, los vamos a ver así. Y esto es tremendo, porque hay gente yo he visto niños que cargan hasta 10 o 12 kilos de peso en la mochila. Entonces vean cómo esto tarde que temprano nos va a dar alteraciones a nivel de la columna vertebral, y esto se llama aumento de la gifosis dorsal. Un poquito más adelante, ya hablando del paciente adulto, si nosotros somos aquellas personas que estamos mucho tiempo enfrente de la computadora, que estamos haciendo actividades sentados, corremos el riesgo de no adoptar una posición adecuada, una posición erguida, e irnos un poquito hacia adelante. Entonces, en lugar de estar totalmente rectos, estamos en esta posición, y esto también tarde que temprano nos va a causar dolor de cabeza, nos va a causar dolor en la parte posterior de la nuca o en la parte superior de la espalda. Más adelante podemos ver el impacto de las alteraciones posturales, fíjense muy bien, en los desórdenes posturales a nivel de la mordida. Y esto es algo que casi no... hay muchos médicos que no piensan en esto. Muchas de las alteraciones posturales que podamos tener a nivel de la columna superior, los podemos ver manifestados a nivel de la mordida. De hecho, hay muchos pacientes que llegan a consulta que tienen la musculatura muy tensa, y esto es porque la columna cervical produce tal tensión que posteriormente se traduce en dolores de cabeza, malestar general, cefalea, alteraciones de insomnio o ansiedad. Y bueno, hay que pensar en el diagnóstico para hacer la revisión y el tratamiento adecuado. Aquí vemos ya una persona un poquito más adulta donde tiene una escoliosis. Esta es una desviación lateral de la columna. Si ustedes se dan cuenta, podemos apreciar que de un lado la musculatura está totalmente estirada, del otro lado la musculatura está totalmente contracturada, y esto tarde que temprano pues nos da no solamente alteraciones posturales, sino dolor importante. Otra de las cosas que hay que pensar a nivel superior, estamos hablando a nivel de los pulmones. Los pulmones, si no tienen una capacidad adecuada de distensión a nivel de la caja torácica, pueden llegar a tener a mediano o a largo plazo alteraciones de tipo respiratorio e incluso cardiovascular. Y esto a consecuencia de alteraciones de la columna vertebral. ¿Qué otras alteraciones podemos tener además del músculo y de los huesos? Podemos ver alteraciones a niveles abdominales. De hecho, como les comentaba en un principio, hay personas que cursen con distensión abdominal, con flatulencias, con estreñimiento, con diarreas. Y esto básicamente, si no se piensa en alteraciones posturales o musculoesqueléticas, se pudieran confundir con alteraciones gastrointestinales únicamente. Hablando de la obesidad, también podemos ver alteraciones musculoesqueléticas muy importantes, no solamente a nivel músculo, hueso, tendón, ligamento, sino también ya abdominales y cardiopulmonares importantes. Alteraciones de la microbioma intestinal. ¿Qué es esto? Si ustedes recuerdan, el intestino grueso tiene una flora intestinal normal. Cuando nosotros tenemos alteraciones de la columna, esta microbioma intestinal puede llegar a reducirse, y esto indirectamente impactar sobre el sistema inmunológico. Y esto es algo que también hay que pensar, porque
alteraciones de la microbioma intestinal, de la flora intestinal, nos pueden causar alteraciones de la serotonina. Recordemos que el intestino grueso es el segundo cerebro, ahí es donde se produce la serotonina. Pacientes que tienen alteraciones a nivel gastrointestinal pueden cursar con depresión, pueden cursar con alteraciones de la inmunidad, porque tarde que temprano los huesos dejan de producir células del sistema inmunológico. Entonces vean cómo el músculo, el tendón, el hueso, el cartílago no solamente se quedan ahí, sino también nos pueden impactar otro tipo de órganos y sistemas. Si nosotros nos vamos un poquito más adelante, aquí hay una nota de un artículo donde dice que hay factores de riesgo en alteraciones posturales y principalmente desórdenes reumáticos en los pacientes que tienen artritis reumatoide o en los pacientes reumáticos. Podemos encontrar con este tipo de pacientes, por el tipo de medicamento que les están dando, alteraciones de la microbiota intestinal. Entonces vean cómo pacientes con artritis, pacientes con alteraciones de tipo osteoporosis, osteopenia, alteraciones de tipo musculoesqueléticas, donde el paciente ya lleva más de 3 o 6 meses tomando antiinflamatorios o analgésicos, tarde que temprano el efecto secundario de estos nos va a alterar la microbioma intestinal. Malos hábitos ocupacionales o recreativos. Aquí no se ve muy bien la imagen, pero cómo estás durmiendo, cómo estás adoptando esas posiciones al estar trabajando, al estar viendo la televisión, cómo estás haciendo esas actividades cuando estás tratando de subir cosas, si estás en casa o si estás en algún lugar. Hay muchas alteraciones musculoesqueléticas que son ocupacionales y precisamente a esto se refiere. Y bueno, para esto necesitamos un diagnóstico correcto. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado que tenemos pacientes con alteraciones musculoesqueléticas, les dan analgésicos, antiinflamatorios, corticoides, y finalmente pues se pierde el paciente y son esos pacientes que cursan con dolor agudo, dolor crónico, van de paciente en paciente y no les solucionan nada? ¿Por qué? Porque no tenemos un diagnóstico específico, no tenemos un diagnóstico correcto. Entonces hay que evaluar perfectamente cada una de las zonas. Si el paciente tiene padecimiento de columna, hay que revisar toda la columna. Si el paciente tiene alteraciones de la columna superior o de la columna inferior, no solamente revisar los músculos, tendones, los ligamentos, sino también las vísceras. Si el paciente tiene además alteraciones ya más importantes de discos intervertebrales, ¿cuántos de nosotros no hemos oído a pacientes que tienen hernias de disco? ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido pacientes que tienen alteraciones a nivel de los cartílagos de las vértebras? Eso también es un diagnóstico muy específico. Si nos vamos hacia abajo de la columna vertebral, podemos encontrar un hueso que se llama sacro. Este hueso sacro también puede tener alteraciones de tipo traumáticas. Ese paciente que va caminando y de repente se da un sentón y se luxa o se fractura el coxis. Este es un tratamiento que hay que tener mucho cuidado, porque si no se trata adecuadamente puede tener un dolor neuropático, un dolor importante que no es fácil de solucionar. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido o conocido pacientes que tienen alteraciones de los ligamentos? Aquí tenemos un ligamento muy fuerte, el ligamento longitudinal anterior. Si ustedes ven estas dos vértebras, entre las dos vértebras tenemos un disco intervertebral. Este disco intervertebral, si se relaja, si se pierde, si se rompe, pues nos puede producir alteración y compresión de una raíz nerviosa. Igualmente, en la parte superior de la columna tenemos un ligamento que se llama ligamento vertebral. Este ligamento común vertebral, ligamento nucal. Esto es típico de los pacientes que van manejando y de repente les llega el carro por atrás y tienen un mecanismo se llama de latigazo. ¿Por qué? Porque hace esto, flexión y extensión, y en ese momento el paciente se lesiona este ligamento
empieza a tener dolor musculoesquelético, adormecimiento de los brazos, y es ese paciente que vemos con collarín. Para esto hay que evaluar todos los movimientos de la columna, flexión, extensión, rotaciones, flexiones laterales, evaluar precisamente toda la musculatura que está siendo afectada. Aquí, por ejemplo, tenemos una fotografía de la columna cervical con toda su musculatura. Si no evaluamos correctamente todo esto, pues el paciente puede irse con un tratamiento no adecuado. Hay pacientes que tienen dolores crónicos de ligamentos, de tendones, y bueno, también esto hay que evaluarlo. Si nosotros salimos de la columna y nos vamos a las extremidades, ahí podemos ver, esta es una fotografía del hombro. En esta fotografía del hombro, el hombro tiene diferentes huesos. En los diferentes huesos tenemos diferentes articulaciones. El hombro tiene 5 articulaciones. El hombro también tiene diferentes ligamentos. Si nosotros tenemos un paciente con hombro doloroso, es importante dilucidar y distinguir si no es hueso, si no es cartílago, si no es ligamento. Hay otra estructura también muy importante en la articulación del hombro, que son las bursas. Cuando el paciente tiene inflamación de una bursa se le llama bursitis. Entonces vean cómo un maestro decía, se puede ser cacarizo y andar en bicicleta. ¿A qué se refería con esto? Un paciente puede tener bursitis, tendinitis, lesión de hueso, lesión de tendón, lesión de músculo. Entonces, si no hacemos el diagnóstico adecuado, el paciente se puede ir con un tratamiento mal hecho, inadecuado y con un dolor crónico. Hay que evaluar todos los movimientos del hombro. Hay que evaluar igualmente la diferente musculatura. Hay musculatura en la parte anterior, hay musculatura en la parte posterior. Hay que evaluar también la musculatura del brazo. Y bueno, para hacer un diagnóstico adecuado hay que hacer una revisión, hay que palpar, hay que ver la movilidad del paciente. Yo, por ejemplo, ahorita que estamos un poquito confinados, yo hago consulta por videoconferencia y yo le digo a mi paciente, a ver, levanta el brazo, levántalo, estíralo, tócate el ligamento. Yo le digo precisamente dónde se tiene que palpar para más o menos ir viendo. Hay pacientes que no toleran que se les mueve el brazo. Hay pacientes que tienen hombro congelado, que ya no lo pueden levantar. Entonces hay que hacer un diagnóstico adecuado para poder hacer un tratamiento incisivo y preciso. Aquí, por ejemplo, estamos viendo la palpación de una bursa y de un ligamento. Hay pacientes que tienen una limitación tan importante del hombro que ya no lo pueden levantar. Puede ser un pinzamiento del manguito retador, puede ser una bursitis, puede ser una tendinitis. Y bueno, para esto nuevamente hay que hacer un diagnóstico adecuado. Si nosotros encontramos pacientes con rupturas o subluxaciones, pues el tratamiento ya es quirúrgico. En músculo esquelético hay 2 tipos de tratamientos, el tratamiento conservador y el tratamiento quirúrgico. Incluso hay pacientes que deciden no hacerse el tratamiento quirúrgico y optan por el tratamiento conservador, y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Un poquito y yéndonos hacia abajo, tenemos la articulación de los huesos del codo. En el codo podemos ver que tenemos 3 huesos, el húmero, el radio y el cúbito. Estos 3 huesos también se pueden ver limitados por alteración de los ligamentos. Aquí tenemos los ligamentos del codo, alteraciones por bursitis. Esos pacientes que tienen dolor en el codo o que incluso lo tienen aumentado de volumen, aquí es muy fácil hacer o confundirse con gota. Hay pacientes que cursan con tofos de gota por aumento de ácido úrico o únicamente por lesión de tejido blando. Hay que revisar bien los movimientos. En los movimientos se le pide al paciente que haga flexión, que haga extensión, que haga movimientos de rotación. Aquí se le piden maniobras especiales al paciente, si es que puede o no levantar un libro, si es que puede o no levantar una silla.
También podemos encontrar alteraciones a nivel de la muñeca y de la mano. En la muñeca y en la mano también tenemos ligamentos, también tenemos tendones. Hay una lesión muy característica que se llama ganglión. Aquí en el ganglión lo que sucede es que básicamente el líquido sinovial de la articulación se sale de su lugar y se forma ahí una bolita. Y bueno, hay que hacer exploración física. La exploración física es importante para hacer el diagnóstico. Si no tenemos un diagnóstico adecuado, el paciente va a tener dolor crónico e incapacitante. En esta diapositiva, estamos viendo la alteración de los tendones. Esta es una tendinitis de De Quervain, se llama. Si nos vamos hacia abajo, podemos ver alteraciones de tipo vascular, alteración de tipo nervioso. ¿Cuántos de nosotros no hemos oído hablar del túnel del carpo? El túnel del carpo, cuando se lesiona, nos presiona dos nervios, básicamente el nervio mediano, y nos incapacita básicamente estos tres dedos. Igualmente, si no lo tratamos, el paciente puede llegar a quedar incapacitado. Cuando nos vamos hacia abajo y empezamos a hacer la revisión de los miembros inferiores, aquí podemos ver la cadera. La cadera está formada por dos huesos, la articulación superior del fémur y la pelvis. En la cadera también podemos ver alteraciones de múltiples estructuras. Aquí vemos lesiones de ligamentos. Podemos ver en la cadera también alteraciones de bursas específicas. Tenemos que hacer revisión de diferentes movimientos de la cadera. Hay pacientes que tienen osteoartrosis. La osteoartrosis es el desgaste articular de la articulación de la cadera. Se llama coxoartrosis. Hay muchos pacientes que tienen limitación para caminar, no pueden dar paso. Hay pacientes que no pueden subir ni bajar escaleras. Hay pacientes que no pueden cruzar la pierna. Aquí hay que hacer diagnóstico diferencial y hay que ver si no es cartílago o si es hueso. Igualmente hay que ver si no es ligamento o son tendones o bursas. Aquí vemos algunos de los músculos que se pueden alterar en la musculatura de la parte superior de la cadera. Estos músculos se llaman pelvitrocantéricos. Tenemos diferentes músculos, el glúteo mayor, el glúteo menor, el glúteo medio, los músculos aductores. Todos estos músculos, si no se tratan adecuadamente, pueden llegar a tener o a generar incapacidad en nuestros pacientes. Y bueno, este es un padecimiento muy común, es un padecimiento de compresión nerviosa. Vamos a agrandar la imagen. Aquí vemos, este es el nervio ciático, se los presento. El nervio ciático sale de las últimas raíces lumbares, pasa por un músculo que se llama piramidal, pasa todo lo largo de la pierna, y cuando se comprime este nervio ciático, realmente es un dolor incapacitante donde el paciente definitivamente hay que tratarlo de manera oportuna y adecuada, porque si no puede caer hasta en cirugía. Y bueno, aquí hay que ver si el padecimiento no es de columna o es periférico. La osteoartrosis, ya lo comentamos, es el desgaste de los cartílagos de la cadera. Acompañado de todas estas alteraciones podemos ver contracturas musculares. Las contracturas musculares no son más que el acortamiento de esos músculos por inmovilidad o por discapacidad. Hay pacientes que no se pueden movilizar y es porque sus músculos ya están acortados. Hay pacientes que, por ejemplo, llegan con el codo y ya no lo pueden estirar totalmente, están así. Y el que el paciente no puede estirar ni flexionar el codo, eso nos hablaría de una contractura muscular. Entonces hay que hacer diagnóstico diferencial. En la rodilla, por ejemplo, podemos ver, aquí vamos a ver cuáles son los huesos de la rodilla. Tenemos la tibia, tenemos el peroné en la parte superior. En la parte inferior, en la parte superior tenemos el fémur. Adelante de la rodilla tenemos un hueso que se llama rótula. Si nosotros vemos la articulación de la rodilla en una radiografía, se vería así. Es muy común también los padecimientos de rodilla, y esto lo podemos ver
En los pacientes de la tercera edad, y esto es por desgaste de cartílagos, en deportistas, los deportistas, los futbolistas, los basquetbolistas, en fin, todos aquellos deportistas que no tienen cuidado adecuado con esta articulación pueden tener lesión de ligamentos, lesión de tendones, lesión de meniscos, y bueno, hay que hacer el diagnóstico oportuno para tratarlo adecuadamente. Aquí podemos ver en esta otra imagen cómo tenemos la articulación de la rodilla con los ligamentos, el cruzado anterior, el colateral, los cartílagos, los meniscos. Todo esto, si no se trata adecuadamente, el paciente cursa con dolor importante. Tenemos también bursas en la rodilla. Estas son bolsas de líquido sinovial que se inflaman, y cuando una bursa se sucede es porque el paciente ya tiene un padecimiento crónico. Hay otro padecimiento por ahí que se llama jofitis, es la jofa. La jofa es tejido grasoso que está profundo al tendón de Aquiles, esta es la jofa, y se llega a inflamar por aumento de la microcapilaridad, de la microvascularidad. Esto no se da en otro sitio del sistema musculoesquelético más que en la rodilla, y se llama jofitis. A nivel del muslo podemos tener alteraciones del cuádriceps, alteraciones de los aductores, que son músculos que están acompañando toda esta gama de músculos y ligamentos. La rodilla también tenemos que explorar la flexión y extensión, si está adecuada o no. Tenemos que hacer maniobras específicas de la rodilla para más o menos darnos cuenta si es ligamento, si es tendón, si es articulación, si es hueso, y en base a eso hacerle estudios específicos y un tratamiento adecuado. Y bueno, más abajo ya tenemos la articulación del tobillo. El tobillo también es una articulación que se lesiona muy fácilmente cuando el paciente va caminando, cuando tiene una torcedura, cuando no tiene un adecuado sostén. Aquí a nivel de hueso podemos ver articulaciones a nivel de tobillo, a nivel del tarso, a nivel del metatarso. Podemos ver también alteraciones de tobillo a nivel de los ligamentos. También podemos ver bursas afectadas, desgarres musculares. Estos desgarres no solamente los encontramos en la parte inferior, lo podemos encontrar en cualquier músculo, y también hay que diagnosticarlo de manera adecuada. Y bueno, vamos aterrizando un poquito para ver el tema de hoy en cuanto a tratamiento con esta trifecta perfecta. Yo les comentaba, yo llevo más o menos 30 años de ver padecimientos musculoesqueléticos, y en todos estos casos tenemos 6 comunes denominadores, fíjense muy bien. En las alteraciones musculoesqueléticas tenemos, número 1, estrés oxidativo. Número 2, inflamación. Número 3, dolor. Aquí se me fue el número 4. El número 4 sería contracturas musculares, y número 5, alteraciones posturales. Fíjense cómo bien el estrés oxidativo no es más que cuando una célula se ve lesionada, cuando una molécula se ve lesionada, esa molécula tiene intercambio de electrones y eso produce, imagínense, como un bombardeo de radicales libres sobre otras células, y estos radicales libres no hacen más que destruir las células que están a los lados. Y una cosa que a mí me llama mucho la atención, los deportistas o los entrenadores físicos no saben o no piensan en el estrés oxidativo. Fíjate muy bien, si tú eres deportista, si tú haces algún deporte, ya sea de manera profesional o de manera amateur, tú estás sufriendo de estrés oxidativo. Y para el estrés oxidativo tenemos un remedio, ahorita lo vamos a ver. Si tú tienes alteraciones musculoesqueléticas, vas a tener inflamación, vas a tener dolor, vas a tener alteraciones musculoesqueléticas como contracturas musculares y alteraciones posturales. Estos son los comunes denominadores que vemos en estas alteraciones musculoesqueléticas. El tratamiento, fíjense muy bien, apoyo a 4 de las rutas relacionadas con la inflamación. Número 1, ¿qué es lo que vamos a hacer en el tratamiento general?
Primeramente, combatir el estrés oxidativo. Número 2, inhibir las rutas proinflamatorias y el dolor. Número 3, el apoyo de las rutas hepáticas de detoxificación. ¿A qué me refiero con esto? Hay muchos pacientes que están tomando tratamiento analgésico, antiinflamatorio, cortisona, etcétera, y ya son pacientes que llevan más de 3 meses, 6 meses, un año con este tipo de medicamentos. El primer órgano que se ve dañado por esto es el hígado. El hígado deja de detoxificar, el hígado tiene más de 400 funciones. Imagínate que tu hígado deje de funcionar de manera adecuada, empiezas a retener todo ese material tóxico y te empiezas a intoxicar. Si no tratamos adecuadamente estas rutas metabólicas, esos pacientes terminan en insuficiencia hepática, fibrosis hepática y necrosis a nivel hepático. El otro órgano que se relaciona con intoxicación por medicamentos son los riñones. Si nosotros tenemos un padecimiento musculoesquelético y no tenemos mucho cuidado con lo que estamos tomando, podemos dañar nuestros riñones. Y esto nos va a llevar a la insuficiencia renal. Es por eso que nosotros en el tratamiento tenemos que apoyar las rutas hepáticas de detoxificación. Y número 4, promover la función gastrointestinal saludable. ¿Sí? Si tú te estás tomando medicamentos antiinflamatorios, analgéticos, corticoides, ¿cómo crees que va a estar tu flora intestinal? Tu flora intestinal va a estar deprimida. Entonces, algunos de los parámetros que nosotros tenemos en medicina son tratar todas estas rutas, tratar todas estas alteraciones a nivel sistémico, pero nosotros que estamos en esta familia Actives, nosotros tenemos esta trifecta perfecta y te voy a dar la llave, así que la llave para abrir y para tratar todo esto que ya vimos. Fíjate muy bien, con esta trifecta podemos tratar perfectamente el estrés oxidativo, la inflamación, el dolor, contracturas musculares y alteraciones posturales. Obviamente tenemos que tener un diagnóstico adecuado. ¿Cuál es la trifecta perfecta? Genomex, Optimen y Link. Y ahorita vamos a ver cuál es el mecanismo fisiopatológico. Me voy a enfocar únicamente al padecimiento musculoesquelético, porque hay un gran abanico de posibilidades de tratamientos con estos 3 productos, pero nosotros nos vamos a enfocar únicamente a músculo esquelético. Fíjate muy bien, es un tratamiento coadyuvante. Genomex es un activador de NRF2. ¿Qué es esto de NRF2? NRF2 es una proteína que controla el modo en que se expresan ciertos genes. Estos genes ayudan a proteger la célula del daño que causan los radicales libres, subrayamos aquí, moléculas inestables elaboradas durante el metabolismo normal. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros en nuestro metabolismo normal producimos radicales libres, pero si además hacemos ejercicio o tenemos una lesión musculoesquelética, estos radicales libres aumentan todavía en número. ¿Qué tenemos aquí con el Genomex? Un activador NRF2 que precisamente a nivel epigenético nos ayuda a estabilizar y a disminuir estos radicales libres. Entonces, punto número 1 de tratamiento puede ser con Genomex como tratamiento coadyuvante. Fíjate muy bien, regula la expresión genética y los cambios epigenéticos. ¿Qué quiere decir esto? La palabra epigenética tiene que ver con todos aquellos, con todas aquellas cosas externas que nos puedan afectar nuestros genes. ¿Ok? Entonces, Genomex compensa los efectos negativos del medio ambiente, el envejecimiento, la inflamación, el estrés oxidativo y los genes no regulados apropiadamente. Aquí entra la parte epigenética. Regula los genes no
adecuados para disminuir los radicales libres. Y el plus, fíjate muy bien, es antienvejecimiento, ayuda a la inflamación y disminuye el estrés oxidativo. Esto nos va a llevar a lograr una función celular óptima, reducir el estrés oxidativo, mejorar el perfil de expresión genética y desintoxicar tu cuerpo. Entonces, fíjate bien cómo con este producto maravilloso, Genomex, todo lo que podemos hacer. Vamos a agrandar esta imagen. Yo les digo a mis colegas y a mis pacientes que estos productos realmente tienen un sustento científico. Es medicina funcional basada en evidencia. La producción de radicales libres que dañan los tejidos aumentan en presencia de la inflamación. El Genomex apoya las rutas hepáticas de detoxificación. ¿Y cuál es el mecanismo? Pues básicamente lo que ya vimos. El mecanismo es reduciendo el estrés oxidativo, mejorando el perfil de expresión genética y desintoxicando el cuerpo. Nosotros podemos ver múltiples revistas a nivel científicas de lo que es el NRF2, lo podemos observar, lo podemos ver todas estas publicaciones y a nivel científico cómo se respalda esta interacción. Aquí les presento otro de los productos, es Optimen. El Optimen apoya una respuesta inflamatoria saludable. Básicamente lo vamos a utilizar para reducir el dolor y las molestias menores. Apoya la movilidad y la flexibilidad en las articulaciones. Fíjate qué importante es esto. Nos va a ayudar a la movilidad articular y a la desinflamación. Y bueno, el sustento científico es esto. Inhibe las rutas proinflamatorias y del dolor. Inhibe las enzimas COX, la 5-lipoxigenasa, las citoquinas proinflamatorias, enzimas que producen leucotrienos. Y básicamente aquí los dos productos naturales que a mí me encantan es la boswellia y la tetrahidrocurcumina, que precisamente actúan en esta cascada inflamatoria. Esto también es evidencia científica, no es medicina alternativa, ojo, es medicina científica, es medicina funcional. Aquí tenemos el tercer producto que se llama Link. Link es el combustible celular. Esta es una fórmula epigenética, mejora la función cerebral, restablece la salud y la función del intestino, aumenta el metabolismo, regula el sistema inmunológico y tiene beneficios a nivel cutáneo. Fíjate, todavía tiene el plus de que te va a formar, te va a ayudar a formar colágeno, y ese colágeno no solamente te va a ayudar para los tendones, para los ligamentos, sino también para la piel de la cara. Entonces, por eso ayuda a la parte de la vitalidad a nivel facial. Qué interesante está esto. El Link promueve la función gastrointestinal saludable con apropiada barrera intestinal. Promueve la formación de la microbioma intestinal, ya lo revisamos esto. Esto actúa a nivel de la inflamación, de la migraña, de la disbiosis. Está hecho a base de fibras naturales que aumentan la producción de ácido butírico y la formación de prebióticos. Entonces, si tú eres un paciente o conoces a alguna persona que está tomando antiinflamatorios, analgésicos, corticoides, este producto lo que va a hacer es que te va a proteger, te va a regular y te va a hacer que tu intestino esté sano, a que tu intestino no esté permeable, a que tu intestino no permita que otras macromoléculas se metan a través de este epitelio y te causen algún tipo de alergia. Este es el Link. Y bueno, en las alteraciones musculoesqueléticas, los lineamientos generales que yo recomiendo son los siguientes. Lineamientos de alimentación y recomendaciones. Número 1, evitar alergenos comunes. ¿Qué tan común es? El gluten, por ejemplo, en la alimentación. El tabaco, el alcohol,
los colorantes, el amarillo, el rojo, el azul, que lo podemos encontrar en alimentos. Come abundantes frutas y verduras, frutas rojas, verduras verdes. Come grasas saludables. Evita el café y el alcohol. Evita los productos lácteos y derivados. Esto hace que nuestro cuerpo se haga ácido, y la acidez, el que tú tengas un pH ácido, condiciona que tu cuerpo sea un terreno biológico adecuado para que tengas infecciones virales, bacterianas, parásitos, hongos, etc. Entonces yo lo que te recomiendo es que elimines de tu dieta lácteos y derivados. Número 6, ejercicio físico controlado. ¿Por qué controlado? Porque si te pasas de la cuenta, vas a tener una producción excesiva de radicales libres. Medios físicos como fisioterapia. Estos medios físicos pueden ser, bueno, yo me dedico a la rehabilitación neuromusculoesquelética, pueden ser el ultrasonido, puede ser una compresa física, puede ser una corriente analgésica, puede ser un rayo láser, medicina funcional, que es precisamente de lo que estamos hablando, Genomex, Link y Optimen, te los recomiendo, evaluación y tratamiento integral. Cuando nosotros vemos un paciente, tenemos que evaluar el cuerpo, el alma y el espíritu. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos somos tripartitas. No solamente somos tendones, no solamente somos ligamentos, no solamente somos órganos, sino también somos alma y somos espíritu. Y bueno, les tengo una buena noticia. Hay muchos pacientes que nos están viendo por aquí. Yo tengo la fortuna de ver pacientes en Panamá, en Ecuador, en Honduras, en Costa Rica, en Colombia, en Brasil, en Argentina. Por ahí tenemos unos pacientes de Aruba también, tenemos pacientes de Francia, de España. Pues les tengo una muy buena noticia. Ya tenemos en Actives un programa a nivel internacional donde podemos hacer mensajería de esta trifecta para que empieces a tener un tratamiento óptimo y adecuado. Aquellos pacientes que ya hemos estado tratando y que estamos viendo por videoconferencia, esta era la sorpresa que les tenía. Ya les comentaré y ya les comentarán un poquito más de este programa, porque ya podemos mandar los tres, el Genomex, el Link y el Optimen, a más de 220 países. Entonces esta es una maravilla, porque ustedes se van a poder inscribir. Después les van a explicar muy bien. Si tienen alguna duda, comuníquense y les van a hacer llegar por vía internacional directamente a su país. Entonces esta es una muy buena noticia. Y bueno, la recomendación muy general es la siguiente. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque determina el rumbo de tu vida. Como mencionaba anteriormente, nosotros no solamente somos cuerpo, también somos alma y somos espíritu. Y lo que somos ahora, fíjate bien lo que te voy a decir, lo que somos en el momento actual es el resultado de nuestras decisiones, es el resultado de nuestra voluntad, es el resultado de lo que hemos hecho o lo que no hemos hecho. Entonces la recomendación principal es la siguiente: de todas las cosas guardadas, guarda lo que piensas, guarda tus emociones, guarda tus pensamientos, guarda todo aquello de lo que tú estás percibiendo del medio externo. Enfócate en lo que hay dentro de ti, enfócate en toda esa riqueza que tú tienes dentro, porque eso va a determinar el rumbo de tu vida. Y hoy puede ser un parteaguas en tu vida, porque tú puedes tomar una decisión que está en tu voluntad, una decisión que está en estas tres esferas, en tu cuerpo, en tu alma y en tu espíritu. Si tú has tenido hasta ahora una mala alimentación, si tú has tenido hasta ahora malos hábitos, si tú has tenido hasta ahora, ¿por qué no vamos a hablar de esto? No has tenido libertad financiera. Este es el momento, y a través de esta familia Actives, de que tengas las dos cosas: libertad financiera, salud y una familia que te va a abrazar, una familia que te va a recomendar, una familia que te va a dar entrenamiento
para que tú te puedas capacitar. Entonces, ¿qué es lo que te puedo decir? De ti depende lo que hagas hoy para el mañana.